Y en el último expediente es el expediente interno 121 del 25, proyecto de ordenanza, incrementos salariales, tiene despacho de la Comisión de Hacienda y Legislación. El despacho de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas dice, visto el expediente interno 121 del 25, referido a proyecto de ordenanza, informe sobre último incremento salarial del personal municipal, considerando que dicha medida consiste en la adecuación de los salarios del personal municipal, otorgado a través del decreto número 1055 del 25, correspondiente al mes de julio de 2025. Los concejales abajo firmantes acompañan y aconsejan el pase a la Comisión de Legislación. El despacho de la Comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento, Labor Deliberativa, Seguridad y Justicia, dice, visto el expediente interno 121 del 25, referido a informes sobre incremento salarial del personal municipal, los concejales integrantes de la Comisión de Legislación acompañan el despacho de la Comisión de Hacienda y aconsejan su tratamiento en la próxima sesión. Tiene la palabra el concejal Raffo. Gracias, señora Presidente. Sí, este decreto viene a... Vemos nuevamente que es un decreto del mes de julio, ¿no? No es de la... Es un decreto que hable de la situación actual, sino que del mes de julio, y que mediante el aumento del 6% viene a lo que es a igualar la inflación del primer semestre en alrededor de 15,01%. O sea, el proceso que viene haciendo el municipio ya continuamente con los sindicatos es reunirse cada 3 meses con los datos exactos de inflación del IPC, se emparda la inflación del trimestre que transcurrió. Por eso que en abril se hizo un decreto del 8,5 empardando la inflación del mes de enero, febrero y marzo. Y en julio se hizo un decreto del 6% empardando la inflación de 2,8, 1,5 y 1,6 de junio, empardando, digo nuevamente, lo que es la inflación del mes en curso. Este proceso de incrementos salariales es una política de Estado que viene hace años, desde 2015, continuamente, todos los años, años más, años menos, se le viene ganando la inflación y es una forma de ir paulatinamente recomponiendo los salarios municipales que siempre, y todas las fuerzas políticas reconocemos que nunca alcanza, que siempre es bajo, pero una manera de ir mejorando esas situaciones año tras año, salvo, si mal no recuerdo, en el 2022, creo que fue la última vez que aumentamos unos puntos menos de la inflación, pero el año anterior y el que siguió superaron ampliamente lo que se había perdido en el año 22. O sea que la serie histórica, el empleado municipal viene recomponiendo su salario y es una política de Estado que vino para quedarse y hacer lo posible para que año tras año el empleado municipal esté mucho mejor. Por eso repito, esto es un decreto del mes de julio que viene a igualar la inflación del primer semestre. Seguramente, como lo planteé en años anteriores, lo que pasa a fin de año, bueno, es tratar de ir llevándolo de manera cercana al proceso inflacionario para terminar el año siempre, como se viene haciendo año tras año, por encima de la inflación y recomponiendo de esta manera el salario del empleado municipal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Raffo. Tiene la palabra el concejal Castelli. Gracias, señora presidenta. Bueno, primero vamos a hablar de los números, que es por ahí lo más frío, y después
hablar un poquito de lo que está pasando la gente, ¿no? La situación que está viviendo el trabajador en estos tiempos tan difíciles. La verdad que no coincido para nada lo que dice el concejal propinante, que le están ganando la inflación. Primero, aumentaron en abril un 8,5%, pero la inflación de enero fue el 2,2%, la inflación de febrero fue el 2,4%, la inflación de marzo fue el 3,7%, y la inflación de abril fue el de 2,2%. O sea que el trabajador, hasta que cobró el aumento, fue perdiendo poder adquisitivo. Y esa es una actividad que el Ejecutivo viene haciendo y desarrollando, o sea, le viene haciendo perder poder adquisitivo al trabajador. Después dieron 6% de aumento en junio y también siempre por detrás de la inflación. El trabajador pierde poder adquisitivo a través de lo que marca la inflación, que aumenta los alimentos y cuando recibe el aumento siempre puede consumir menos. ¿Qué quiero decir con esto? El aumento acumulado de un trabajador municipal es del 15% y la inflación de lo que va, el acumulado de lo que va del 2025 es de un 19,46%. Hoy ya está, el asalariado está perdiendo 5 puntos de su valor de su salario. O sea que le está quitando poder adquisitivo al asalariado, eso quiero decir. Yo lo que pido es una recomposición salarial inmediata, o sea, no puede ser que siempre vayan de atrás de la inflación, corriendo de atrás. Tienen que dar una recomposición seria al trabajador, por lo menos un 10% ahora estamos en octubre, el asalariado cobre un 10% por la recomposición salarial real, para que no queden siempre detrás de la inflación. La provincia de Buenos Aires, que la critican, desde diciembre del 2024 a octubre del 2025, y un aumento de un 25,9%. Miren la diferencia. Si bien quizás no alcance, pero acá estamos hablando que el municipio está dando un aumento de un 15%, con sueldos de miseria, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de salarios de un trabajador de planta permanente con 35 horas, 400.000 pesos. Ya lo hemos hablado en otras sesiones y es repetitivo el tema de lo que cuestan los alimentos, de lo que cuesta vivir, ¿no? Hoy hablar de los números por ahí para nosotros que estamos sentados acá es fácil, pero cuando llevamos la realidad de lo que está pasando un trabajador y lo que está viviendo un trabajador que tiene que renovar su alquiler y que le cobran más aumento o lo que vino del servicio de luz con boletas que han llegado a casi a la mitad del salario de lo que percibe un trabajador, o el aumento del combustible, o el aumento de los alimentos, los alimentos están por encima de lo que dice la inflación, porque lo que marca el IPC son varios componentes que se ponen todos adentro de una bolsa y se saca un valor, pero los alimentos, lo puedo dar fe yo que soy comerciante, aumentaron entre un 6, un 7, un 8% todos los alimentos, más con la suba del dólar
de estos últimos días. Por eso yo le pido a los gremios que hagan un esfuerzo, que no se queden con esa recomposición salarial siempre de atrás de lo que marca la inflación. Así le ganan a la inflación. Si bien no va a ser suficiente el aumento que se le va a dar a un trabajador porque los sueldos son bajos, pero por lo menos denle la satisfacción de que estén por encima de la inflación. Por otra cosa, por otro lado quiero también, se viene Navidad, Año Nuevo, y un bono. En la cuchara concejal, un bono. Ya que vayan pensando, ya que saben lo que voy a decir, vayan pensando que le tramitan al intendente de un bono de fin de año de 300.000 pesos para que puedan pasar las fiestas dignamente, porque es un momento donde la gente se pone más sensible, donde la pasa mal. Entonces yo, desde esta banca, desde este bloque, vamos a exigir al Ejecutivo que se le dé un bono de 300.000 pesos a los trabajadores de planta permanente. Bueno, señora presidenta, por ahora nada más. Gracias, concejal Castelli. Tiene la palabra la concejal Daca. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo no realmente me cuesta escuchar en un mismo hilo de oración recomposición salarial, acompañar la inflación y una política salarial. Me cuesta interpretar en un mismo hilo de esta gestión todos esos conceptos que de todos carecen de una realidad concreta. Y pensando otra vez en un incremento salarial, que no es ingenuo, no vamos a ser hipócritas ni caretas, en julio, porque en agosto y en septiembre eran las elecciones, no les alcanzó, porque la situación fiscal tampoco acompañaba del municipio para hacer algún aumento previo a la elección, bien previo a la elección, como para marcar bien el territorio, alcanzó para julio. Bueno, más o menos se garantizaron que los trabajadores municipales no sigan enojados con la gestión producto del aumento, pero realmente me cuesta mucho pensar en una política de recomposición salarial cuando estuvimos todo el año 2024 corriendo atrás de la inflación y cuando seguimos ahora corriendo atrás de la inflación. Y como sabía que iban a hablar de la inflación y de los números, que cada vez se achican más los números, me tomé el atrevimiento de leer algunas actas que teníamos porque se borraron todos los videos de la página del HCD, entonces tenía pendiente algunas actas ahí, en donde en el 2023, cuando yo recién asumo, hablábamos de la inflación mensual, hablábamos de la inflación interanual y hablábamos de la inflación mensual, ya dije, interanual y la acumulada. Ahora nos reducimos a hablar del mes. Entonces, los trabajadores municipales están por encima de la inflación porque solo agarramos la porción chiquitita así de un mes. Ya no hablamos más del acumulado, porque recuerdo a los concejales que estaban y que siguen adelante mío mencionarme que yo tenía que analizar el salario municipal con el interanual, con el acumulado. Bueno, el acumulado les da por encima de la política de recomposición salarial. Y ya no estamos hablando más del interanual, ya no hablamos más del acumulado, hablamos del 1,9 que dio agosto, y si nos miramos con un ojo, bueno, podemos decir que aumentó por encima, porque fue un 6. ¿Ustedes le pueden llamar política de recomposición salarial a un 15% de aumento? ¿Realmente? Un 15% de aumento acumulado, que no impacta de la misma manera al trabajador que cobra 300.000 pesos que al funcionario político que se le sextuplicó, mejor dicho, me corrijo, del 4,2 pasó al 6 veces el salario básico, que evidentemente ese aumento no impacta
En algunos son 30.000 pesos, en otros son 120.000, en otros son 200. Entonces, muchachos, ¿vamos a hablar de política de recomposición salarial? ¿Realmente vamos a hablar de política de recomposición salarial? ¿Realmente los trabajadores municipales, que son los que les están haciendo la obra por administración, que según ustedes les garantizó el triunfo de la elección, se merecen estar viviendo de horas extras que tienen que laburar para que les llegue el pavimento a todos esos vecinos que necesitaban esos votos? Obras que hoy pararon porque la situación fiscal tampoco las está acompañando. Entonces dale, dejemos de ser hipócritas, dejemos de decir cosas que no son, porque anteriormente, en expedientes anteriores, hablamos de política de discapacidad, ahora hablamos de política de recomposición salarial. No es política de recomposición salarial, es manotazo de abogado, bien previo a las elecciones, Recomposición salarial sería tener algo sostenible en el tiempo, en el que básicamente los trabajadores municipales no mendiguen por un peso más en el bolsillo. Eso es una recomposición salarial. No llenarle los bolsillos a los funcionarios. Eso no es una recomposición salarial, evidentemente. Entonces, realmente me sorprende escuchar nuevamente todo eso en un hilo. Tampoco creo que los trabajadores municipales se tengan que conformar con un bono que venga a fin de año. Tampoco. El trabajador municipal tendría que recibir lo que se merece por el trabajo que realiza, como cualquier trabajador. Como cualquier trabajador. Y volviendo a las actas, en la que ahora evidentemente solo tomamos ese concepto chiquito de la inflación, también hablamos de que le ganábamos al salario de la provincia, que estábamos arriba. Yo realmente entiendo que ustedes se la quieran creer. El que no se la cree es el vecino que tiene que ir a hacer los mandados todos los días. Porque también los invito, y nos invito, a pensar esos valores de la inflación. ¿Realmente todos nosotros creemos que en agosto hubo un 1.9 de inflación? ¿Realmente creemos eso? ¿Realmente vamos a la carnicería, con suerte de ir a la carnicería? ¿Vamos a la verdulería, con suerte de ir a la verdulería? ¿O a un supermercado creyendo que la inflación es de 1,9? ¿Realmente? No seamos hipócritas. Como hoy decía el concejal Fleita, nos votan acá para representarlos, para representar a la comunidad. Bueno, entonces, hablemos las cosas como son. Y si nos conviene entonces agarrarnos de los valores de la inflación para decir y celebrar, como pasó en diciembre, que estamos por arriba de la inflación, buenísimo, sigan en esa, pero no es una política de recomposición salarial. Un 15% de aumento en abril, porque no aumentaban desde diciembre. En abril aumentaron un 8,5 y ahora aumentan un 6. Evidentemente tenemos conceptos muy distintos de lo que es una recomposición salarial, sobre todo en este contexto en donde nos podríamos sincerar y decir, realmente no estamos pudiendo recomponer un salario municipal porque cada tanto despilfarramos un poquito los recursos. Es más sincero, porque en este mismo recinto, en el último decreto de aumento, hubo propuestas superadoras para poder acompañar de manera parcial a esos trabajadores y a esas trabajadoras, pensando en una política de recomposición salarial. Y acá nos hablo a todos, la responsabilidad de recomponer o mínimo pensar una política de recomposición salarial es de todos nosotros, ¿eh? Y en esto no le voy a tirar la pelota solo al Ejecutivo. El Ejecutivo lo que tiene que hacer es esas negociaciones, convocarnos. Si no es que es la era del consenso, la era de que todos podemos hablar, de que todos podemos dialogar, háganos sentar ahí. Así nosotros escuchamos a los gremios y a los trabajadores cuáles son los fundamentos de por qué un 6 y no un 9. Y si realmente están conformes del aumento que van a percibir, que ya percibieron, porque estamos hablando de julio, estamos 1 de octubre. Ni hablar. El aumento de estos meses será en diciembre y festejaremos como hicimos acá, porque lo traje, porque festejaremos como en diciembre la alegría de haber superado otra vez la inflación después de todo el año haber corrido atrás de la inflación. Yo entiendo. Yo la verdad que
Entiendo que se quieran autoconvencer de que eso es una política de recomposición y también entiendo que hace años que se está intentando recomponer un salario que nunca se pudo y que es una problemática histórica, pero no vengan acá a decir tenemos una política de recomposición salarial, porque no la tienen. Lo que tienen son estos aumentos esporádicos que garantizan más o menos mantener estable la planta mientras seguimos incorporando gente, mientras los funcionarios pasaron de 4,2 a 6. Esa es la única política sostenible en el tiempo. Entonces me parece que seamos responsables también a la hora de comunicar sobre todo esto, de decir aumentamos lo que pudimos. Es más sincero eso que escuchar, vuelvo a repetir, en un mismo hilo conductor, recomposición salarial y superar la inflación. Y si no, previo al análisis del expediente, nos hubiesen dicho más o menos con qué datos teníamos que comparar como para creernos toda la misma mentira de que están acompañando la inflación. Porque realmente me preocupa. Realmente me preocupa que no seamos capaces, como concejales, como dirigentes, como lo que sea, ustedes como gestión, de sentarse a discutir realmente una política de recomposición. Realmente. Pues vuelvo a repetir, son los que les garantizaron el hormigón durante estos 2 meses de campaña, donde pusieron toda la que había que poner, para mostrar una gestión, porque los candidatos ni hablaron, entonces había que poner toda la plata para mostrar que se estaba haciendo algo y no una política de recomposición salarial. Entonces, va a volver el decreto y vamos a volver a discutir lo mismo y la verdad que me aburre. Me aburre completamente tener que volver a discutir una y otra vez lo mismo, porque no hay voluntad política de pensar una real política de recomposición salarial. Y cuando digo real, es establecer prioridades. ¿Es una prioridad hoy el salario municipal? Bueno, eso lo sabrá la gestión. Es evidente que no. Pero no digamos cosas que no son. No pongamos categorías que no se pueden cumplir. Y escucho varias durante las sesiones. Políticas públicas, política, recomposición, inflación. Bueno, seamos coherentes. Seamos coherentes realmente con el discurso, porque después vamos a lo real y a lo concreto, que son los números que ustedes mismos traen para analizar la recomposición salarial, y se olvidan, por ejemplo, de hablar de la interanual, se olvidan de, que no sé qué dice el papel, se olvidan de hablar del acumulado. En julio el acumulado fue de 17,3, el interanual fue de 36,6, en agosto fue de 19,5, como decía el concejal Castelli, el interanual fue de 33,6, el mensual fue de 1,9. Bueno, fijémonos cuál vamos a agarrar de todo eso, así por lo menos celebramos algo en conjunto y nos mentimos entre nosotros, que nos encanta cada tanto mentirnos entre nosotros como para quedar bien. No sé, me parece que somos demasiado hipócritas con una necesidad de nuestros vecinos y sobre todo conjugar con la necesidad de nuestros vecinos, que son los que día a día tienen que comer, día a día tienen que mandar los chicos a la escuela, día a día tienen que quizás ir a un hospital y día a día lo que ven son los privilegios de unos pocos y la miseria en el bolsillo de ellos. Gracias, señor presidente. Concejal Daca, ¿algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? Concejal Raffo tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo la verdad que voy a salir de ese lado subjetivo de hablar de tratarnos de mentirosos, de irresponsables, y cuando se habla de números justamente hay que ser objetivo y obviamente cuando argumentan pueden buscar el periodo histórico que quieran, pero lo que hay que tener un hilo conductor en el argumento, no tirar datos sueltos por todos lados porque no se entiende nada. Primera aclaración sobre la alocución del concejal Castelli. Está comparando, yo lo dije y lo dije el año pasado y lo digo, vuelvo a repetir este año, pueden estar de acuerdo o no,
Pero el mecanismo que estableció el municipio con los sindicatos es de acuerdo a la inflación pasada del último trimestre, se actualiza con los datos certeros. Y en junio termina el primer semestre, por eso en julio se le agostó. No hay, fíjense, el año pasado pasó exactamente lo mismo. Se va haciendo a medida que se tiene los datos, y los decretos se hacen a medida que se tienen los datos del trimestre pasado. Podrá gustar o no, pero eso es una metodología que ha tomado el municipio con los sindicatos. Por otro lado, nosotros hoy hablamos, hoy viene el bono irresponsable que piden todos los años, pero es mismo sin saber dónde sacar los recursos para pagar ese bono. Yo me parece perfecto, porque ¿quién va a estar en contra de darle un bono extraordinario a los trabajadores? Pero todos los años hace absolutamente lo mismo con esa política demagógica de instalar un título irresponsablemente sin saber dónde pueden salir los recursos para pagar ese bono. Pero bueno, no voy a ahondar en eso porque sabíamos que iba a pasar, sabíamos que lo iban a decir, sabíamos que iban a plantear esta cuestión demagógica. Y acá hicieron una comparación con la provincia de Buenos Aires y me parece perfecto, y en lo que va del año está unos puntos arriba de lo que aumentó el municipio, la provincia de Buenos Aires. Pero aparte hablaron de acumulados y coincido, me parece perfecto, porque da una visión real si hay una recomposición o no salarial en los empleados municipales. Por lo tanto, yo aparte de un tema que todos los años desde que estoy acá en el Consejo lo vengo trabajando y me interesa y me gusta tener los datos certeros y no mentir. Si algo no hago con esto es mentir. Y para trabajar me manejo con los datos, los decretos del municipio en cuanto a los aumentos, lo que publica el INDEC en el IPC, y en el caso de la provincia, todos los aumentos que se publicaron en los distintos años. Porque necesitamos ser serios, en serio, están planteando que seamos serios y que digamos la verdad, y justamente venimos diciendo la verdad hace años en este tema. Y la serie histórica del 2015 hasta la fecha fue un aumento constante del nivel del salario con respecto a la inflación. Yo le voy a hacer un acumulado, ya que la concejal me lo pide, todo lo que pida lo tengo acá a disposición si quiere. Yo tengo un trabajo hecho y creo que corresponde, para que no se mezcle con la cuestión nacional, del 2021 a la fecha, donde hay 2 años del gobierno anterior y 2 años de este gobierno. ¿Y cómo fue la evolución salarial del municipio y cómo fue la evolución salarial de la provincia de Buenos Aires y cómo fue la evolución del IPC histórico? Para ver si realmente hubo o no una recomposición salarial. En el año 2021, la provincia, el IPC declaró que hubo una inflación del 50,9. La provincia aumentó un 53,9 y el municipio un 71,36. En el año 2022, y hoy lo aclaré, fue un año que el municipio aumentó 6 puntos por debajo de la inflación. El IPC, por eso no miento, estos son los datos duros. Y estamos hablando de salario y necesitamos hablar de datos duros. El IPC dio que para el año 22 fue una inflación del 94,8. El municipio aumentó un 88,69 y la provincia aumentó 102%. En este año la provincia aumentó más que el municipio. Vamos al año 2023 y acá se complica un poco la explicación. La inflación 2023, ¿se acuerdan, no? El año del plan platita de Massa, ¿se acuerdan en que la inflación por las nubes? Porque ahora todos los problemas son por este gobierno. El IPC durante el 2023 dio una inflación del 211,4% de inflación.
La provincia aumentó un 127%. Casi 100 puntos por debajo de la inflación. De eso estamos hablando. Y el municipio aumentó 244%. Superó la inflación. 2024, vamos al año pasado, ya está el pleno gobierno de Milei. La inflación fue del 117,8%. La provincia, por eso lo del año 23 y 24 de la provincia, es increíble cómo destruyó los salarios de los estatales provinciales. El INDEC dio un 117,8%. La provincia aumentó un 78%. Y el municipio, siguiendo esta línea, aumentó por encima un 121,22%, el cartelito que mostraba la concejal del espacio de pensamiento y de acción. Y durante este año que va en curso, a la fecha, la inflación está en 19,5%, como bien dijo el concejal Castelli, y que este mes ya está, cuando se tenga el dato de septiembre, se va a dar el aumento, el decreto, y que quede en acta el 1 de agosto para acompañar lo del primer trimestre del segundo semestre. Durante el 2025 la inflación fue del 19,5%, el municipio aumentó un 15,01%, falta el decreto de octubre, o sea, estamos debajo en este momento, y la provincia aumentó un 25,9%, aumentó 6 puntos por arriba de la inflación. Ahora vamos al acumulado. Yo arranqué en el año 2021 hasta el 2025. Creo que 5 años de proyección para atrás es una muestra razonable para ver si hay una recomposición o no salarial en los empleados municipales. Después quieren seguirlo para atrás, no hay problema, porque los datos acompañan, pero yo lo hice hasta el 2021. ¿Cuánto es el acumulado histórico interanual del 2021 al 2025 del IPC? 2.282,4%. Que quede en acta lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el acumulado histórico interanual 2021-2025 de la provincia? 1.481,5. 800 puntos abajo que el acumulado del IPC. 800 puntos abajo perdieron de salario los empleados provinciales durante estos 5 años. 800 puntos en estos 5 años. Por eso hay que ser serios cuando planteamos las cosas y ver de dónde nos paramos y ver qué defendemos y ver qué hacemos nosotros. El concejal Castelli habló de la provincia como un ejemplo de recomposición salarial. 800, en estos últimos 5 años, 800 puntos abajo que el acumulado del IPC. ¿Cuánto da el acumulado en el histórico interanual 2021-2025 el municipio de Magdalena? 2.729,9%. 447,5 puntos por encima del IPC. O sea, entre los 800 abajo de la provincia y los 400 arriba, estamos 1.200 puntos arriba de la provincia en estos 5 años. Entonces, seamos serios, y estos datos son datos duros. Están los decretos en lo que son los aumentos municipales. No se puede discutir. Después lo pueden cuestionar si alcanza o no alcanza, pero el dato es ese. El IPC, quieren cuestionar, el IPC que se cuestionara el IPC de Moreno. Hoy, gracias a Dios, hace varios años que el ente autárquico, como es el índice del IPC, son datos certeros y que nadie lo discute. Ahora, cuando nos conviene, discutimos lo indiscutible. La inflación es una lectura donde los científicos sociales tienen distintos parámetros para medirla. Después, a nosotros, individualmente, obviamente cada uno lo influye de distinta manera, pero para poder recomponer y hablar de política salarial, tenemos que hablar de un dato indiscutible que no se discute en ningún lado, y es cuál es el IPC. Entonces ahora discuten el IPC también. Repito,
para que quede claro si hay o no una política de recomposición salarial en este municipio. Provincia de Buenos Aires, 2021-2025, 1.481,5%. INDEC, IPC del INDEC, 2.284, 800 puntos abajo, 800 puntos abajo la provincia. El municipio, 2.729, 447 puntos arriba de la inflación. ¿Esto no es recomposición salarial? ¿Alcanza? Seguramente que no. Pero hay una política consistente de recomposición salarial año tras año. Ahora venimos de un punto tan bajo que no querramos resolverlo de un día para otro, aumentando cosas que no se pueden hacer si no se hace de esta manera progresiva como se viene haciendo, y no haciendo políticas demagógicas y prometiendo cosas que no se pueden cumplir sin saber dónde salen los fondos, como es el bono que plantea todos los años el peronismo, irresponsablemente. Esto no es una política de recomposición salarial. Estos datos y está bien que guarde las actas, esto queda en acta. Son datos duros. Entonces, cuando vamos a discutir, después tenemos la observación subjetiva, pero ya si dudamos de los datos que nos da el Estado, los datos, el INDEC, los decretos, a ver, el decreto es del 6%, te parece poco, pero es del 6%, no es ni del 7 ni del 5, es del 6. Entonces no podemos discutir los datos, porque ahí estamos en el horno. Repito, la provincia 800 puntos abajo en estos 5 años, el municipio 447,5 puntos arriba de la inflación. ¿Se recompuso o no se recompuso? Pero para ser más concretos, porque los porcentajes y en estas explicaciones, y entiendo por ahí, marean a la gente y con razón, pero lamentablemente hay que hacerlo, traje, los sueldos de bolsillo que cobran los empleados realmente, para saber de qué estamos hablando. Y yo traje sueldos testigos de la provincia de Buenos Aires que trabajan en el municipio de Magdalena. Para que tengamos una idea, los salarios que se están pagando en agosto del 2025. De un docente, un maestro, cargo inicial, jornada simple, 500.000 pesos. Docente maestro, cargo complementario, 630.000 pesos. Docente preceptor inicial, 600.000 pesos. Salud, asistente 44 horas, 585.000 pesos. Salud, asistente, los salarios que paga la provincia en cada categoría. Salud, asistente de 36 horas, 479.000 pesos. Salud, asistente de 24 horas, 319.000 pesos. Policía Federal, aspirante, 624.000 pesos. Y Policía Federal, 637.000 pesos. Para tener más o menos una noción de al nivel inicial, cuando ingresa un trabajador en el nivel estatal, ¿cuánto cobra? Fíjense que estamos alrededor de los 600.000 pesos en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el universo de los trabajadores del municipio de Magdalena? Yo hice 3 segmentaciones, que les puede estar de acuerdo o no, es un criterio que tomé para explicar. El primer rango, que va de 0 a 400.000 pesos, lo compone un universo de 34 personas que cobran un sueldo promedio de 271.000 pesos 729, que corresponde a las personas jornalizadas que a veces trabajan 1, 2 o 3 veces por semana y se paga según el jornal. El promedio en ese rango de 0 a 400.000 pesos es de 34 personas y cobran en promedio 271.000 pesos 729. El segundo rango es que va de 400.000 a 600.000 pesos, lo compone un universo de 72 personas, que son los que se inician en la planta permanente y tienen poca antigüedad y que cobran en promedio esas 72 personas 474.743 pesos. Poco, muy poco.
No voy a negar lo indiscutible. Repito, tenemos 72 personas que recién se inicia que están cobrando al día de hoy un promedio de 474.000 pesos. Y arriba de 600.000 pesos, el universo de trabajadores es de 433. 433 trabajadores del municipio cobran arriba de 600.000 pesos. ¿Cuál es el promedio de ese universo? 1.119.664. Estos datos están extraídos de la última liquidación que hizo el municipio y ese es el universo. Y esa es la realidad de los trabajadores. ¿Alcanza? Nunca alcanza, siempre, pero hay una política clara y consistente de recomposición salarial. El dato mata el relato y estos son datos duros. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Raffo. Tiene la palabra la concejal Daca. Gracias, señora presidenta. Sí, no quiero herir la susceptibilidad del concejal que me antecedió la palabra, pero ya tenía todos los datos que él está mencionando, los tengo y ya los pude analizar, y producto de esos datos que tengo es la intervención que hice, sobre todo considerando que hay algunas cuestiones que me llaman la atención, como por ejemplo, no vamos a desconocer que en el 2023 había una política que intentaba recomponer en la última parte de la gestión de Gonzalo el salario, pero en el 2024, en el cuadro que elaboró el concejal, que tuve la oportunidad de leerlo antes de venir, habla de que el municipio le ganó a la inflación de la provincia de Buenos Aires, y buscando la información, no sé, capaz que ATE miente y ATE, que es el gremio, hablaba de aproximadamente 130% de inflación, y el municipio cerró con 121%. A partir de ahí, cuando uno corrobora los datos con las fuentes en donde busca, es cuando descree de los datos de un análisis que, bienvenido sea. Siempre es interesante escuchar al concejal Raffo, que es el que defiende este tipo de proyectos. A mí me interesa escucharlo. No comparto, no adhiero a ese análisis de los números, producto de que, como ya teníamos de antemano la información que más o menos iba a circular en la sesión de hoy, puedo hacer el planteo que hago de que no es una política de recomposición salarial en base a datos. Datos que tengo todo el derecho de cuestionar respecto de las fuentes donde se buscan. Me alegro realmente si los trabajadores municipales están contentos con esta política de recomposición. No hay nada para hacer. Me alegro. No es, me parece, lo que manifiestan los trabajadores, y al igual que hizo con el cuadrito de cuáles son los salarios de la provincia de Buenos Aires, que lejos también, lejos no, también son cuestionables. Digo, quienes somos docentes también sabemos la realidad de los trabajadores de docentes, pero digo, hubiese estado bueno también incorporar en ese cuadro los trabajadores municipales de nuestro distrito y saber los de menos categoría, los de más categoría, digo, como para hacer un análisis sumamente objetivo. Pero al margen de eso, me llamó poderosamente la atención que los datos quizás no coincidan en los niveles de inflación, cuando evidentemente datos ahí tendría al menos que haber uno. Y sobre todo porque esta discusión de la inflación de nivel provincia y de municipio la tuvimos en diciembre, cuando justamente estábamos debatiendo lo mismo que ahora, si había superado o no había superado el nivel de inflación. Pero bueno, al margen, me alegro que si la política de recomposición salarial está funcionando, me alegro por los trabajadores municipales. Pongo en duda que sea así. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Daca. Tiene la palabra el concejal Castelli. Hola. Hola. Ahora sí. Bueno, gracias, señora presidenta. Bueno, voy a ser un poco serio, como dijo el concejal propinante, en la locución que voy a hacer, porque la verdad que me molesta cuando tiro números y no comparte lo que yo digo, porque yo hablo del presente. Él me estaba hablando del año 21, del año 20, se trasladó en el tiempo de los números. La verdad que estamos discutiendo un decreto de la actualidad, de convalidación de decretos de dos aumentos insignificantes que los trabajadores municipales no les sirve para nada. Yo quiero ser un poco, con esto quiero ser un poco
realista de la situación que está viviendo el municipio. Me parece que es preocupante lo que está pasando, ¿no? Y le quiero trasladar a los concejales del oficialismo los números. Los números que están atravesando o están teniendo en sus arcas municipales, donde un municipio sabemos que es de público conocimiento que ha aumentado su planta personal, y que ha caído el ingreso de coparticipación, notablemente cayó el ingreso de coparticipación porque el gobierno de Javier Milei le debe 112 billones de pesos a la provincia y por ese motivo el gobierno se encuentra apretado económicamente para poder ingresar a los municipios fondos para que lo destinen en obras, en sueldos, como pasa en otros momentos, con aportes de libre disponibilidad. Eso cayó, eso es una preocupación muy grande para el municipio y en el cual este municipio me parece que tendría que estar atento a esos números. Me parece que esto es una política que por una mala decisión de la gestión municipal, del aumento de personal en la planta, ¿no? Donde los números aumentaron, crecieron, cayó la coparticipación, cayó la recaudación porque hay una crisis económica muy grande donde no se recauda y cada vez se le va a ser más difícil poder recaudar, cada vez se le va a ser más difícil poder pagar los salarios, y esto quiero que lo entiendan y se los adelanto ahora, cada vez se le va a ser más difícil y no es algo que estoy inventando, señor concejal. Cada vez va a ser más difícil pagar los aumentos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque ustedes vienen, digo ustedes, porque son los concejales del oficialismo de una gestión que era la continuidad de una gestión donde la gestión anterior tenía 2 plazos fijos para pagar hasta 4 o 5 sueldos. Ustedes, la gestión de ustedes no tiene ningún plazo fijo y los números le dan en rojo, 190 millones de pesos en rojo en el mes de agosto. ¿Cómo la dibujan eso? ¿Cómo la dibujan? A ver, ¿cómo la dibujan? Yo me acuerdo el anuncio del intendente cuando hizo la apertura de sesión que iban a hacer un gobierno austero. ¿Dónde está esa autoridad? ¿A dónde está esa autoridad? Y la gestión anterior del gobierno de Peluso le dio un bono de fin de año a los trabajadores en las fiestas municipales de 100.000 pesos hace 4 años atrás, 3 años atrás. Era mucha plata. ¿Y cómo hizo? Pregúntenle a él a ver cómo hizo. Sean creativos para dar un bono a un trabajador. Hagan 4 cuadras menos de asfalto, de cordón cuneta, y le van a dar seguramente un bono a los trabajadores de planta para que puedan vivir mejor, para que puedan pasar la Navidad en familia, con un pan dulce, con una sidra para que puedan festejar. Porque se los adelanto, esto se viene peor. Así que tomen el ejemplo, porque me parece poco serio hablar de números, tirar números y no hablar de la realidad y no ver la realidad del momento de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo los argentinos y lo difícil que se hace a diario poder llegar a fin de mes. Esto va a empeorar, cada día está empeorando más. Me lo dijo un contador hace un mes atrás, la situación económica va a ser terrible en Magdalena, en cualquier lado, dice. En 3 meses va a quedar el tendal de negocios cerrados. Ya se están viendo cómo están cerrando los negocios en Magdalena porque no pueden pagar sus alquileres, no pueden pagar sueldos, no pueden pagar sus monotributos, no pueden soportar la falta de venta que tienen y no pueden sostener los gastos y quiebran. Entonces,
Cuando hablemos serios, yo soy serio y entiendo de números. Me parece que un trabajador municipal que cobra 500.000 pesos es un sueldo de miseria y deberían replantearse esas cosas. No sé si van a poder dar aumentos, la verdad que es esa. Como dije una vuelta, la van a chocar. Bueno, sigue ese dicho. Así que, nada, señora presidenta, me parece que este es un tema que da para mucho debate, pero hay que tener un poquito de sensibilidad cuando se habla de los salarios de los trabajadores, cuando se habla de lo que vive en cada familia, ¿no? En sus situaciones personales, los que no tienen techo, los que están buscando un alquiler, los que están sufriendo la falta ¿cómo es? De medicamentos, que hay muchas familias que no pueden comprar sus medicamentos porque no les alcanza el sueldo. La verdad que, y no me meto con el área de acción social porque sé que está trabajando y que está tratando de solucionar el problema, pero creo que también ahí hay que invertir fuertemente para poder darle una mano al trabajador municipal, al trabajador que no puede pagar la luz. Hay que ser considerado con esos sectores. Me parece que también hay que tener otra mirada. Hay que cambiar la política. Ahora no es más tanto asfalto, cordón cuneta, hormigón. Hay que enfocarse un poquito en la situación que está padeciendo el vecino de Magdalena, el trabajador, ya sea de la municipalidad o de un almacén o el que corta pasto con la motoguadaña. Hay que tener un poquito de sensibilidad, debemos tener esa mirada, producto de un gobierno que vino para desorganizarnos la vida, como es el producto del gobierno de Javier Milei, que bajó la inflación, pero se genera una estanflación, porque no hay consumo. No hay consumo, no hay venta, los negocios se están fundiendo, las empresas se están fundiendo, y bueno, todo es producto de un gobierno que propone el déficit cero a costa del hambre de la gente. ¿Por qué? Porque hacen negocio, piden plata a Estados Unidos, la traen acá, hacen el carry train, se la llevan los ricos y lo pagamos nosotros los pobres, con el hambre del pueblo. Esas son las políticas de Javier Milei. Lamentable que volvamos a pasar por esta situación. Espero que tomen conciencia de todo esto que está pasando y que dejen los números un poquito de lado y que se pongan a mirar a la gente lo que está pasando, lo que está viviendo, y que tomen carta en el asunto. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Castelli. Tiene la palabra el concejal Raffo. Gracias, presidente. Sí, yo entiendo que no quiera hablar del histórico porque es lamentable. Él trajo la provincia de Buenos Aires, por eso hicimos esta locución, y entiendo que quiera hablar del presente, del mes a mes, porque el deterioro que se viene dando en los estatales provinciales no se lo puede explicar a nadie. Siempre, y lamentablemente, porque uno quiere que los empleados municipales estén mejor, pero siempre los docentes estuvieron muy por encima del salario municipal. Históricamente, esa fue una relación histórica. Hoy está cobrando mucho menos que un empleado municipal. Y ahí está, y ahí no necesitas hacer ninguna serie histórica. Ahí tenés los datos claritos de cómo se pauperizó y cómo liquidó y arrasó con el salario provincial este gobernador. Y cómo el municipio viene años tras años ganando la inflación. Entonces yo entiendo que quiera desviar la conversación, ahora no le interesa, recién en la primera locución trajo la comparación con la provincia, ahora quiere sacarla. Es lógico cuando los datos no te acompañan, es lógico que quieras desviar y hablar otra cosa. Después habló de déficit fiscal municipal. Nosotros estamos tranquilos, pues seguimos con superávit en las cuentas municipales, pero eso lo vamos a hablar, o va a estar clarito en los números. Pero si fuera así, que hay un déficit
en las cuentas municipales y al mismo tiempo pedir un bono de 300.000 pesos, en la misma sesión muestra la contradicción y lo irresponsable del concejal prometiendo cosas a la gente cuando si los números que dice el CF serían así, no se le puede pagar. Populismo, demagogia pura, pura, y nos tiene acostumbrado a eso. En la misma locución se contradice. Pone en cuestión los números municipales y promete algo que si fuera así no se puede pagar. Entonces está prometiendo y mintiéndole a la gente. Yo la verdad que no quiero ni preocupar ni tampoco subestimar la situación actual. Situación actual que llegamos por diferentes motivos y no entra, no tiene sentido ponerlo a discutir en este momento, pero sí darle tranquilidad a la gente, que se viene recuperando el salario municipal año tras año. Yo quiero darle tranquilidad a la gente, no quiero asustar y preocupar más de lo que es tan complicado la gente hoy en día. Esa descripción que hizo, la verdad que no quiero que ayude a la gente, no quiero que ayude, no estamos para eso. Pero entiendo que tenga que desviar y hablar cuestiones incomprobables, y al mismo tiempo esa contradicción en la misma sesión, en la misma discusión, totalmente irresponsable. Municipio que dice que tiene la cuenta roja y promete 300.000 pesos de bono. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Castelli. Gracias, señora presidenta. Bueno, lo invito al concejal propinante que salga a la calle a hablar con los trabajadores municipales y que le pregunte a ver si están conformes con lo que ganan con su salario, a ver si están conformes con lo que perciben, a ver qué le responde. Pues yo hablo mucho con ellos y la verdad que no me dice lo que él me está diciendo, que están conformes con lo que gana un salario, un trabajador municipal. Que salga a la calle, que haga el trabajo de concejal, que salga, que hable con los trabajadores municipales, que hable con el intendente, porque el intendente es muy amigo del mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Voy a decir la frase que dice hoy por falta de mi compañero de banca César Furgione, que salga porque el intendente municipal es muy amigo del gobernador de la provincia de Buenos Aires y de todos los intendentes de las terceras. Y genera muchas políticas a través del gobernador, de los intendentes peronistas, aprende mucho de los intendentes peronistas, ya que dice que nosotros somos irresponsables, que habla de los peronistas, que hable con usted habla seguramente con el intendente y le cuenta todas las cosas que le comenta el gobernador, o todo lo que el intendente le pide al gobernador para que traiga a Magdalena, porque es un gobernador que gobierna para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y el intendente le pide y el gobernador casi siempre le responde. Por eso quiero mencionar lo del bono, que no es algo sacado al azar, es algo que se puede hacer con una ingeniería política, porque si hay hambre, primero hay que darle de comer a la gente, no hacer hormigón, las obras se pueden parar 4 o 5 meses, esperar a ver que la situación mejore, o capaz que tenemos lluvia de dólares y recomponemos el déficit fiscal y bueno, el país mejora. Bueno, señora presidenta, no quiero extenderme más en la alocución. Gracias. Gracias, concejal Castelli. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? Entonces se somete a votación el expediente interno número 121 del 2025, proyecto de ordenanza para convalidar decreto 1055 de incremento salarial. Por la afirmativa, por unanimidad, entonces queda aprobado.